El edificio Flota Mercante Gran Colombiana es uno de los más altos en los años 60, ubicado en la carrera 3 en el Centro Internacional, en Bogotá, Distrito Capital, junto a la calle 26 y el Banco Avevillas, sobre el costado sur de la calle 26C, al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, uno de los distritos más antiguos de Bogotá. El promotor del edificio fue la Flota Mercante Gran Colombiana, diseñada por la firma arquitectónica Cuéllar Serrano Gómez. La flota mercante forma parte de un proyecto de renovación urbana, el Centro Internacional en la ciudad de Bogotá. Este se crea con el objetivo de dar respuesta al aumento en la necesidad por encontrar un lugar donde esta organización se pudiera ubicar. El gobierno colombiano buscaba promover el desarrollo de nuevas conexiones en el sistema y en la ciudad, por lo que el Centro Internacional fue el lugar perfecto, en el corazón de la ciudad. El edificio se pensó con diferentes tipos de uso, oficinas y un espacio público. Su empresa arquitectónica utilizó como referente de su obra estructuras que predominaron en el mundo durante esa época, en lugares como Norteamérica y Europa. El cálculo y construcción de la estructura del edificio marcó el comienzo del uso de teorías y sistemas que se apartaban radicalmente de lo convencional en el género de edificios en altura, es decir, abundantes columnas de concreto situadas a distancias relativamente cortas entre sí y ligadas por vigas de amarre sobre las cuales se apoyaban las placas, para favorecer los criterios básicos de diseño urbanístico y arquitectónico. La elaboración de esta obra arquitectónica y de ingeniería fue posible gracias al trabajo de cientos de personas, entre las cuales se destacan los siguientes: Cuéllar Serrano Gómez, como la firma arquitectónica, el arquitecto asociado Hans Rose Arango y el ingeniero estructural Jorge Pinzón Barco. Internacionalmente, la época se caracterizó por el boom del movimiento moderno, marcado por el racionalismo francés, el uso del concreto armado y las propuestas modernas de la obra del arquitecto Le Corbusier. Se puede determinar la época de modernización en Colombia durante 1945 a 1960. Sin embargo, se contrasta el gran avance de la industria y la modernidad de la arquitectura con el retroceso de una sociedad que se mataba sin razón en los años de la violencia. La banca internacional apoya al país con crédito. Algunas de las propuestas de planeación económica fue el Plan Nacional de Obras Públicas en 1947 y el Plan Currier en 1950. Se invirtió principalmente en una red eficiente de transporte, puertos marítimos, ferrocarriles y carreteras. Nacionalmente se vivió un proceso importante de migración a las ciudades, especialmente hacia la capital del país. Durante la década de 1950, el trazado de los centros de ciudad, definido por el Damero y caracterizado por la excesiva subdivisión predial, la escasa sección de las vías y la accidentada forma de los lotes, determinaba pautas físico-espaciales bastante restrictivas para la adaptación e inserción urbana de edificios en altura. Estas circunstancias llevó a replantear la forma como se estaba diseñando la ciudad, buscando una serie de variaciones o soluciones a la tipología de las construcciones. Como respuesta a esto, se iniciaron a construir tipologías torre-plataforma, los cuales responden a los problemas físico-espaciales entre la relación de lo público y lo privado. Se inicia a buscar una ciudad urbanísticamente permeable, haciendo énfasis en la transición entre el plano urbano y el plano en altura. La aplicación de la tecnología en Colombia comenzó a ser disparada a mediados del siglo XX y fue asimismo que la arquitectura colombiana comenzó a tomar forma y ascender, con la aparición de los primeros edificios en altura, 15 a 20 pisos, denominados rascacielos. Los años 60 fueron una época en la cual los primeros edificios grandes fueron construidos, ya que el edificio que mantuvo el récord de ser el más alto de Colombia, la Torre Colpatria, fue construido en 1978. Fue gracias a los miles avances de ingeniería que se comenzaron a adaptar los principios de construcción en metal, ideas aplicadas por Hans Rose Arango en la construcción de la sede de la Flota Mercante Gran Colombiana. La historia de la flota mercante se remonta hacia 1946, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual todas las empresas navales quedaron devastadas y América Latina, al no verse afectada por la guerra, pudo aprovechar el comercio hacia Estados Unidos y Europa. Gracias a esto, en 1947 se creó la Flota Mercante Colombiana, la cual para principios de 1948 sería la Flota Mercante Gran Colombiana, gracias a la unión de Venezuela y Ecuador, como en la época de la independencia de la Nueva Granada. La misión de la flota era explorar el comercio entre Ecuador, Venezuela y Colombia hacia el resto del mundo. Al ser una de las representaciones más grandes de estos tres países en el mundo, la flota mercante necesitaba una sede para ser establecida y fue ahí donde nació el actual edificio Flota Mercante Gran Colombiana, en 1964, como sede de operaciones de comercio y vías de navegación hacia cada parte del mundo. Al ser un edificio representativo y uno de los más altos en Colombia en los años 60, la sede de la flota mercante tuvo un gran impacto en la ciudad de Bogotá, emblemático de la arquitectura colombiana, sobre todo por su delgada base y su amplia estructura. Fue un principio utilizado como referencia ante construcciones posteriores, como el aeropuerto Olaya de Cartagena y el estadio de béisbol de Cali.
El edificio está ubicado en el Centro Internacional de Bogotá. Alrededor cuenta con las vías principales para la ciudad, como lo son la calle 26, la carrera 10ª y la carrera 7ª. Su importancia en el entorno de la ciudad fue bastante grande, ya que este era un sinónimo del gran poder industrial que Colombia estaba generando en la época y de los avances arquitectónicos del momento. El Centro Internacional siempre ha tenido una imagen importante en Bogotá, el cual, a través de edificaciones tipológicas, torre plataforma, compone nuevas relaciones urbanísticas y arquitectónicas. Este conjunto urbano se proyectó como un nuevo centro de la ciudad entre 1950 y 1982. A nivel urbano establece vínculos de tipo formal y funcional, creando relaciones entre el espacio público y privado a través de una serie de plazas, parques y recorridos. El edificio de la Flota Mercante Gran Colombiana está ubicado en el centro de importantes edificaciones. En el momento de su construcción ya estaba construido el Hotel Tequendama y el edificio Bochica. Contemporáneos y posteriores se construyó el conjunto Bavaria, conjunto Bachué, edificio Banco de Occidente, edificio Da Vivienda, Parque Central Bavaria, entre otros. A pesar de hospedar grandes sitios arquitectónicos, edificaciones como lo son las Torres Atrio, actualmente en proceso de construcción, muestra cómo la zona permanece en constante cambio y desarrollo. El ingeniero arquitecto Gabriel Serrano, el arquitecto Camilo Cuellar y el ingeniero José Gómez Pinzón, recién egresados de la Universidad Nacional a la edad de 25 años, se asociaron en 1933 creando la firma Cuellar Serrano Gómez. Iniciaron a través de diversos proyectos de vivienda, sin embargo la oficina se convirtió en una vanguardia arquitectónica y técnica a finales de los años 40. Al pasar de los años se fueron empoderando y aumentando sus conocimientos en la construcción. En 1947 y 1948 construyeron el Hospital San Carlos de Bogotá a través de técnicas innovadoras como el concreto pretensado. Fue considerado como el más moderno y mejor dotado del país. A partir de ese entonces, la firma construyó un gran número de hospitales y clínicas considerados como líderes de este tipo de construcciones. Durante la década de 1950, el trazado de los centros de ciudad, definido por el Damero y caracterizado por la excesiva subdivisión predial, la escasa sección de las vías y la accidentada forma de los lotes, determinaba pautas físico-espaciales bastante restrictivas para la adaptación e inserción urbana de edificios en altura. Estas circunstancias llevó a replantear la forma como se estaba diseñando la ciudad, buscando una serie de variaciones o soluciones a la tipología de las construcciones. Como respuesta a esto, se iniciaron a construir tipologías torre-plataforma, los cuales responden a los problemas físico-espaciales entre la relación de lo público y lo privado. Se inicia a buscar una ciudad urbanísticamente permeable, haciendo énfasis en la transición entre el plano urbano y el plano en altura. A finales de la década del 50 y comienzos del 60, la firma construye sus mejores edificios en Bogotá. Ecopetrol en el 57 y 58, el cual fue Premio Nacional de Arquitectura en la Bienal del 62. El aeropuerto El Dorado en el 59 y el edificio de la Flota Mercante Gran Colombiana en el 64. Cuellar Serrano Gómez se reconoce por su calidad espacial y excelencia constructiva. Los proyectos logran una simbiosis entre los rasgos arquitectónicos y su innovadora estructura. En los años 60, la firma llegó a ejecutar entre 40 y 50 proyectos simultáneos. A pesar del gran número de personal en su oficina, esto tuvo una repercusión negativa, ya que en muchos proyectos hay un uso repetitivo de los mismos principios estéticos. Hans Reus Arango fue el arquitecto asociado para el diseño de la Flota Mercante Gran Colombiana. Aún como estudiante trabajó con la firma Cuellar Serrano Gómez para el desarrollo de la Ciudadela Industrial del Acero en Belén, en Boyacá. Al graduarse se asocia con el arquitecto Robledo y posteriormente con Dique Castro para conformar el estudio RDC. Entre sus obras más importantes está el conjunto de casas para el Banco Central Hipotecario en la urbanización El Polo, entre otras obras de vivienda unifamiliar y multifamiliar. Durante el siglo XX en Colombia fueron escasos los casos en donde los avances tecnológicos de la ingeniería moderna han surgido como una dimensión arquitectónica, en donde también se le da prioridad a la parte estética de una estructura. Uno de estos ejemplos es el edificio de la Flota Mercante Gran Colombiana, en Bogotá, actualmente conocido como el edificio Porvenir. En términos urbanos, la idea dominante en este diseño fue replantear la relación entre el espacio público y el privado. Se apuntaba a crear un nuevo espacio al nivel de la calle, permitiendo una adecuada integración entre la ciudad y la arquitectura. Esta estrategia fue completamente innovadora para la época, apartándose de las fórmulas convencionales de planteamiento arquitectónico. Para lograr el efecto espacial buscado, era necesario repensar el sistema estructural, buscando reducir al máximo los puntos de apoyo, concentrándolos en el centro del edificio, liberando así el frente del mismo al nivel de la calle. Cuellar Serrano Gómez intentaron aplicar conceptos y tipologías extranjeras al país, identificando la calle como componente de carácter público e integración. Adicionalmente, se opta por liberar y urbanizar casi completamente la planta del primer piso, gracias a que la plataforma se separa del piso y se eleva del suelo, optando por eliminar los bordes y límites establecidos frente a la calle.
Es así como la planta baja se transforma en una planta urbana, incorporando la arquitectura en el espacio público y espacio público en la arquitectura. La torre se considera una pieza vertical, separada de la plataforma y el suelo, mediante pilotes que dan acceso a una plaza semicubierta que se prolonga hasta la calle, en donde se torna una superficie continua encargada de unir diferencias. Asimismo, la fachada desaparece casi por completo, mediante retrocesos y accesos a doble altura a través de ascensores y escaleras. Según lo anterior, era necesario reducir al mínimo posible los puntos de apoyo de la estructura portante de los pisos altos. Tal reducción debía permitir lograr un máximo de área libre en los pisos de oficinas, eliminando los obstáculos así como las múltiples y gruesas columnas utilizadas comúnmente. Para lograr lo anterior, según Telles, la estructura portante apeló a solo dos ejes estructurales transversales y dos grandes pórticos de concreto preesforzado al nivel de los pisos segundo y primero, para que no llegara al nivel de la calle los apoyos de las dos fachadas principales. Los soportes en fachadas se apoyan en los extremos de voladizos de 8 metros de luz, en los mismos pisos segundo y onceavo. Así, un marco continuo y cerrado se conforma mediante el pórtico bajo, las dos filas de columnas de fachada y el pórtico alto. La mitad de los pisos intermedios se apoya sobre el pórtico del segundo piso y los restantes cuelgan a tracción del situado del onceavo. Este tipo de diseño estructural no había ocurrido antes en Colombia, gracias al avance de técnicas de pre- y post-tensionamiento de refuerzo de acero en el concreto. Adicionalmente, se puede decir que es una de las primeras fachadas estructurales pretensionadas del país. El edificio de la flota mercante, aunque actualmente no sea muy reconocido en su época, logró marcar una diferencia y dar pautas en cuanto a innovación de diseño estructural para las siguientes edificaciones del país. Es interesante ver cómo la arquitectura y el diseño de estructuras van evolucionando con distintos avances en cuanto a técnicas y tecnología, así como los diferentes usos y mezclas de los materiales. En conclusión, el edificio de la Flota Mercante Gran Colombiana se puede considerar como un punto de referencia a las grandes innovaciones en términos arquitectónicos y constructivos de la época. El edificio se encuentra en una de las zonas más importantes de la ciudad, donde los experimentos en términos urbanos fueron satisfactorios, realizando una adecuada transición entre el espacio público y el privado. Esto fue posible gracias a los avances estructurales que permitieron la separación de la torre con la plataforma, generando una planta libre y transparente.